the word of the Lord says this. I cry out to you, but you do not answer me. I stand up and you regard me. But you have become cruel to me. With the strength of your hand you oppose me. You lift me up to the wind and cause me to ride on it. You spoil my success. For I know that you will bring me to death and to the house appointed for all living. Y la palabra de Dios dice: clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Como el poder de tu mano me persigues. Me alcanzaste sobre el viento y me hiciste cabalgar en él. Y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Now let's go to the book of Job 42. Vamos rápidamente al libro de Job 42, 1 through 6. del 1 al 6. Job 42, Job 42, 1 through 6. versículos del 1 al 6. Then Job answered the Lord and said, I know that you can do everything, and that no purpose of yours can be withheld from you. You asked, who is this who hides counsel without knowledge? Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I do not know. Listen, please, let me speak. You said I will question you, and you shall answer me. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes see you. Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. You may sit in heavenly places. Pueden tomar asiento en lugares celestiales. Today's title, El tema de hoy: When God Goes Silent. cuando Dios se queda en silencio. When God Goes Silent. Cuando Dios se queda en silencio. I don't know about you. No sé de ti, If you've ever been in a situation that you're praying to God, que si tú has estado en una situación que estás orándole al Señor, you are crying out to the Lord, estás clamándole a Él, you are pleading to the Lord, estás rogándole, you are begging the Lord. le estás rogándole. Yet in the midst of all this that you're doing, En medio de todo esto que estás haciendo, God is silent. Dios se mantiene silencioso. And you get to a place where you start to question, Y llegas a un lugar donde comienzas a and you preguntarte start to question many things to the Lord. y comienzas a preguntarle muchas cosas al Señor. Why are you being so quiet? ¿Por qué estás
guardando tanto silencio? Do you not see the torment? ¿No ves el tormento? Do you not see the pain? ¿No ves el dolor? Do you not see the suffering? ¿No ves el Do you sufrimiento? not see what I'm going through? ¿No ves lo que estoy pasando? Why, in the midst of everything that I'm going through, you are being silent? ¿Por qué en medio de todo te mantienes silencioso? Tonight, I want you to pay close attention by the Spirit of God. Quiero que tomen cercana atención por el Because there are Espíritu de Dios. moments in your life that God will go silent on you. Porque hay momentos en que el Señor se mantiene silencioso. If you thought that God's always going to be speaking, Si crees que Dios siempre va a estar hablando, I'm sorry to tell you, perdóname o déjame decirte, it's not always the case. no siempre es el caso. Even though in his silence he is speaking. Aunque en el silencio Él habla. But the reality of things is, Pero la realidad de las cosas son there are moments in life that God intentionally goes silent. que hay momentos que Dios intencionalmente mantiene silencio. And if you don't understand why God has gone silent, Y si no entiendes por qué el Señor se mantiene en silencio, you will find yourself discouraged. vas a encontrarte desanimado. You will find yourself throwing the towel. Vas a verte tirando la toalla. You will find yourself giving up. Te vas a ver rindiéndote. You will find yourself not believing Vas a verte no creyendo. because he has gone silent. Porque Él ha mantenido su And silencio. now you will question whether or not there truly is a God. Y entonces te preguntas si verdaderamente hay un Dios. Cried out to you. Te he clamado. I've prayed. Te he I orado. have done everything you told me to do. He hecho todo lo que me has But dicho. now you have gone silent on me. Pero ahora te I mantienes en need you to silencio. understand this by the Spirit of God. Necesito que entiendan esto por el It is Espíritu de all Dios. part of his plan. It Es parte de su is plan. all part of his Es purpose. parte de su Because propósito. when he goes silent, Porque cuando Él se mantiene en it's silencio, for you to understand es para que tú entiendas. that he is getting ready to do something mighty. Es It porque Él se está listando a hacer algo is maravilloso. something that he is doing within you when he goes silent. Es algo que hace en ti mientras Él mantiene el It is silencio. to your benefit for him to go Es silent. para tu beneficio que Él mantiene su It is silencio. to your advantage for him to go Es silent. para tu ventaja que Él mantenga Because when he silencio. goes silent, Porque cuando Él mantiene he is silencio, getting ready to birth something out of Él you. está listándose para When he hacer algo goes nacer en silent, ti. Cuando Él se mantiene en He is silencio, getting ready to revive something within you. Él está listándose a revivir algo This en is ti. why he goes silent. Y es por eso que Él se mantiene en silencio. We know the famous story of Job. Conocemos la historia famosa de Job. I feel his presence among us. Siento su presencia entre nosotros. He goes silent. Se mantiene en silencio. We see something amazing when it comes to Job. Vemos algo maravilloso cuando vemos la historia de Job. Job found Job encontró righteous before God. ser un hombre justo delante de Dios. We know the story. Conocemos la historia. In the midst of the meeting that happened, En el medio de la reunión en los cielos, we all know that Satan comes before God. sabemos que Satanás viene delante de Dios. And God starts to boast on Job. Y Dios comienza a emocionarse sobre Job. And we see here, Y vemos aquí, as God is boasting on Job, mientras Dios se vanagloria en Job, we see how se the glorifica enemy, en Job. we see how the enemy starts to say, but you have a shield around him. Y comenzamos a ver que el enemigo le dice a Dios, pero tú lo estás cubriendo. This is me paraphrasing. Este soy yo parafraseando. You have the man protected. Tú tienes a ese hombre protegido. You don't allow nobody to touch him. Tú no permites que lo toquemos. But we see Pero vemos that God does something interesting. que Dios hace algo interesante. He tells the enemy, Le dice al enemigo, I'm going to give you green light. te voy a dar la luz verde. You could do whatever you want, Puedes hacer lo que quieras, but don't touch his soul. pero no toques su alma. And we all know the story. Y conocemos la historia. Suddenly, De repente, all hell broke loose at Job's home. el infierno se desató en la casa de Job. And as all hell broke Y loose, mientras el infierno se desata en la casa de Job, God went silent. Dios mantuvo silencio.
And everything started going from worse to worse. Y todo empeoró de mal en peor. He started to lose everything. Comenzó a perder todo. Everything went rock bottom. Todo llegó cuesta abajo. I went from having it all Fui de tenerlo todo to having nothing. a tener nada. I went from being as healthy that I could be. Fui de estar lo más saludable en mi vida. But now my health has been affected. Ahora mi salud ha declinado. I went from having all the money that I could have. Fui de tener todo el dinero But now I have nothing. y ahora no tengo nada. And even those that I thought were my friends Y aquellos que yo pensé que eran mis amigos question my identity. se preguntaban o cuestionaban mi identidad And who I am. y quién yo soy. Oh, how this torment is eating me up inside. O como este tormento me está comiendo por dentro. How this torment is driving me crazy. Como este tormento me está volviendo loco. That even the woman that I love is telling me to curse God and Y aún die. la mujer que yo amo me está diciendo maldice a Dios y muérete. I need you to understand this. Necesito que entiendan esto. Because when the moment that God goes silent, Porque en el momento que Dios mantiene He silencio, will allow the enemy to have a free for all. Él va a permitir que el enemigo tenga su libertad To do things that you never expect that God will allow him to do. para hacer cosas que tú no esperabas que Dios le iba a permitir hacer. But it's all part of the plan. Pero es todo parte del plan. Because the God that you serve Porque al Dios que tú le is sirves getting ready to do something se está great. listando para hacer algo Is grande en getting ti. ready to position you in somewhere more greater. Te está listando para posicionarte en un sitio, un lugar más alto. This story Esta historia is so profound. es tan profunda. Because we could easily connect the story with our beloved Savior Jesus. Porque podemos fácilmente conectar esta historia con nuestro Salvador Jesús. Jesus the Messiah. Jesús el Mesías. A man Un hombre who was God in flesh. que era Dios en carne. Who is God in flesh. Que es Dios en carne. Came, Vino, but also pero también had to suffer. tenía que sufrir. It's interesting that after Jesus was tempted, Es interesante que después que Jesucristo fue tentado in the wilderness by the leading of the Holy Spirit, en el desierto siendo dirigido por el Espíritu Santo, and said that he left them to in another appointed time. lo dejó para otro tiempo oportuno. We see Vemos aquí, in the midst of Peter speaking to him in regards of Jesus going to the cross, en medio de cuando Pedro le estaba hablando a Jesús concerniente a Jesucristo ser crucificado, he says, "Get behind me, Satan, Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. but I need you to catch this." Necesito que agarren esto. But then it came the time Pero vino el tiempo where donde Jesus finds himself Jesús se encuentra having that last supper with his disciples. esa última cena con sus discípulos And he starts to say y comienza a decir, about his time of crucifixion. comienza a hablar de su tiempo en crucifixión. And suddenly the Bible says Y de repente la Biblia dice that something entered Judah. que algo le entró a And Judas. suddenly Jesus looked Y de repente Jesús miró, and says, "Go and do what you got to do." le dice, ve y haz lo que tienes que hacer No. To an appointed time. hasta un tiempo oportuno. But we catch something interesting. Pero vemos aquí algo interesante, That suddenly que de repente the time came que el tiempo vino, to fulfill. I feel the presence of God strong. siento la presencia de Dios fuerte. Suddenly the time came Y de repente el tiempo vino for Jesus to fulfill his assignment. para Jesús cumplir su asignación. His appointed time Su tiempo had come.
asignado ha llegado. And now we see Judas go out to betray. Ahora vemos a Judas que sale para traicionarlo. We see Jesus in the mountain Y praying, vemos a Jesús en el monte orando, crying and suffering. clamando, gimiendo en sufrimiento. But yet in the midst of it all, Y en medio de todo, the Bible doesn't la Biblia no say dice that God spoke. que Dios habló. He cried Él clamó and tells the Lord, y le dice al you Señor could take this cup from me. que si es posible pasa Take esta it copa away. de mí. Take it away. Quítala, But don't let my will be done, but let your will be pero done. que no sea mi voluntad sino la tuya. That also we see Y también vemos that Job finds himself que Job se in the encuentra midst of suffering en medio de sufrimiento and his wife cursing him. y su esposa But maldiciéndolo. Job says something very interesting. Pero Job dice algo bien interesante. Naked I came and naked I shall die. Desnudo vine al mundo y I will desnudo not curse moriré. my God. No maldiciré a mi But now we Dios. go back to Jesus. Y ahora regresamos a The Jesús. Bible says in the midst of his suffering, La Biblia dice que en medio de su in the sufrimiento, midst of him going through what he was going through, en medio de pasando lo que le estaba pasando, after he says, Lord, let not my will be done, but let your will be done. después de que él le dice al Señor que no se haga mi The voluntad Bible sino la says tuya, la Biblia dice The angels came to help and minister to him. que los ángeles vinieron a ayudarlo, a ministrarle. The reason why La razón por qué the enemy been having a free fall over your life, but have yet been able to destroy you. que el enemigo ha tenido libertad sobre tu vida, pero no, Because there's aún no an te ha angel destruido. in the midst of it, Porque hay un ángel en medio de, keeping guard, manteniendo guardia, keeping watch, vigilando, ministering to you, ministrándote a tu vida. even when you don't feel it, Aunque tú no lo sientas, even when you don't see it. aunque tú no lo veas. But now we see something. Ahora vemos algo. Jesus Jesús ends up in the crucifixion. ahora está en la crucifixión. Let's go to Hebrews 5:7. Vamos a el libro de Hebreos 5:7. Hebrews 5:7. Hebreos 5:7. Look what this says. Miren lo que dice aquí. Who in the days of his flesh, talking about Jesus, when he had offered up prayer and supplication with vehement cries, I believe that's how you say it, and tears to him, who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Aleluya. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Other versions of the Bible Otras versiones de la Biblia says, dice, instead of fear, says reverence. en vez del temor, dice reverencia. What I need you to understand, Lo que necesito que entiendan es that everything that you're going through, and every time the enemy allows situations to happen in your life, que todo lo que tú estés pasando y lo que el enemigo haga y permita que suceda en tu vida is to teach you es para enseñarte godly fear. reverencia a Dios. Maybe we have to read this again. I need you to catch this. He who was able to save him from death and was heard because of his godly fear. El que podría liberarlo de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. You want to know why he's being silent? ¿Quieres saber por qué él está silencioso? Because he is trying to teach you the power behind reverence. Porque él te quiere enseñar el poder detrás de la reverencia. So like that he's able to respond
porque así él puede responder. This is why the Bible says something very interesting. Y es por esto que la Biblia dice algo When we bien go to the interesante. book of Matthew, Cuando vamos al libro de Mateos, chapter 27, capítulo I'm giving 27. you Bible verses because I want you to catch this. Te estoy dando estos versículos para que vayan revisando y lo tomen por el Espíritu. Matthew 27, 45 through 53. Mateos 27 del 45 al 53. Now from the 6th hour unto the 9th hour there was darkness over all the land. And about the 9th hour Jesus cried out a loud voice saying, Ali, Ali, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Some of those who stood there when they heard that said, this man is calling for Elijah. Immediately one of them ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on the reed, and offered it to him to drink. The rest said, let him alone. Let us see if Elijah will come to save him. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. I pray y'all catching this. Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. The earth quaked, and the rocks were split, and the graves were open. And many bodies of the saints who had fallen asleep were risen. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Mateos 27 del 45 al 53. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús respondió otra vez clamando a gran voz, entrego el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. When we see here, first we see Cuando vemos aquí, primero vemos 6th hour unto the 9th hour. de la sexta hora a la novena hora. We see 3 hours here. Vemos 3 horas aquí. 3 hours divine completion. 3 horas de completación divina. When he is silent, Cuando él está for silencioso, you to understand, para tú entender, divine completeness is about to happen. cumplimiento divino va a ocurrir. But now we see something. Pero vemos algo. That in the midst of the completeness being ready to fulfill itself, En medio de esa completura que se va a cumplir, we see Jesus crying out to the Father. vemos a Jesús clamándole al But Padre. yet the Father is silent. Pero el Padre mantiene silencio. Jesus starts to say, Father, why have you forsaken me? Jesús comienza a decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? In other words, why have you abandoned me? ¿Por qué me abandonaste? You're silent. Estás silencioso. Don't you see what's happening? ¿No ves lo que sucede? But yet the Father Pero aún el Padre was getting ready to respond. estaba alistándose para responder. Because in the midst of Jesus being on that cross, Porque en medio de Jesús estando en la cruz, he entered into the divine completeness of understanding
the power of godly fear. Entró en el entendimiento completo divino del temor a Dios. He entered into the true understanding of reverence. Entró en el entendimiento completo de reverencia, In fulfilling the assignment God has called him to do. cumpliendo la asignación que Dios lo llamó a hacer. This is why, Y es por esto, after that happened, después que eso the sucedió, Bible says that he cried out la Biblia dice que él clamó and released the Spirit. y soltó su And espíritu. we all know the story. Y conocemos la We historia. just read what happened afterward. Leímos lo que ocurrió The después. veil was broken. El It velo was split in two. fue partido en dos. When we understand two, Cuando entendemos we dos, understand the power behind union. entendemos el poder detrás de la unión. The moment he released his Spirit, En el momento que entregó su the espíritu, moment he released his Spirit, en el momento que entregó su the espíritu, veil became broken. el velo rasgó. The veil became broken. El velo rasgó And he released his Spirit. y entregó su And his espíritu. Spirit joined with the Spirit of the Father Y su espíritu se unió al espíritu del Padre. and became one. Y convirtió en uno. When God goes silent on you, Cuando Dios mantiene silencio, it's because es porque he's getting ready se está listando, to cause you to release your spirit que está causando que tú so entregues tu that you can espíritu truly become in union with his Spirit. para que tú seas uno con su So you espíritu, can enter to the godly fear para que entres en la reverencia that de he has Dios designed over your life. que él ha diseñado sobre tu vida. Aleluya. We see something interesting. Vemos algo interesante. After he yielded up his spirit Después que él entregó su espíritu and the veil was torn in two, y el velo fue rasgado en we dos, see the earth quake. vimos que la tierra tembló. We see the earth quake. Vemos la tierra temblar. See what I'm seeing? Si ven lo que yo veo, The earth quake. el terremoto. Aleluya. The rock was La split. roca fue partida. When we talk about the rock, Cuando hablamos de la I roca, need you to see this. necesito que vean Because as I esto. was spending time with the Lord, Cuando pasaba tiempo con el the Señor, Lord started giving me a revelation on this. el Señor me comenzó a dar una revelación acerca de The esto. rock was split. La roca fue I need partida. you to understand Necesito que that entiendan was broken. aquello que fue partido. It was everything that was keeping you stuck. Es aquello que te mantenía Everything estancado. that was getting in the way. Aquello que te Everything that mantenía was creating hindrance. aguantado a un lado. Aquello que te mantenía hacia atrás. Everything that wasn't allowing you to step forward. Aquello que no te permitía pasar hacia el Everything frente. that wasn't allowing you to produce. Aquello que no te permitía He producir. had to break your stubbornness. Él tenía que partir He had to tu break your stubbornness. tu terquedad. He had to break your pride. Él tenía que partir tu So orgullo. like that you are able to be released. Porque así de esa manera ahora We eres see that soltado. after this happens, Porque después que esto sucede, the Bible says that the grave became open la tumba, dice la Biblia, fue abierta. and many bodies of the holy Y muchos de los cuerpos de los santos appeared to many. se le aparecieron a muchos. No. You were once dead, Tú eras muerto, but now when you came to Christ, you came alive. ahora que viniste a Cristo, ahora eres vivo. You was once in the grave, Una vez estabas en la tumba, but when Christ came, pero cuando Cristo vino, when your spirit joined his spirit, cuando su espíritu se unió a su the espíritu, grave became open la tumba fue and you abierta came out. y saliste para afuera. This is why wherever you go, Y es por esto que donde quiera que tú vayas, many sees muchos ven the saints that came out of the grave. aquello que salió de la tumba. They say, but I don't know how is it that he's walking like that. Pero yo no sé cómo ese hombre camina así. I surely thought he was doomed for death. Seguramente yo veía que él iba a I morir. surely thought he would never get out of his mess. Seguramente yo veía que él no iba I a salir de su surely thought he would situación. never be anything in life. Yo sabía que no iba a hacer nada en la vida. But Jesus came Pero Jesús vino and opened the grave. y abrió la tumba. And now, Y ahora, before many delante de muchos, are able to witness
son testigos of the saint that walks among them. al santo que camina sobre ellos. You were once dead. Una vez era muerto. But I need you to catch this. Pero necesito que entiendan esto. You come out the grave Sales de la tumba to be para ser visual to many to see. ser un testimonio visual para que muchos vean, Not in your timing, no en tu tiempo, in his time. en su tiempo. Father, Padre, let not my will, but your no will. deja que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Sometimes, A veces, no. Let's better say this. When God goes silent, cuando Dios se va en silencio, He will allow for you to spend some time Él va a permitir que tú pases tiempo in the grave. en la tumba. Did not Jesus come out 3 days after? ¿No salió Jesús 3 días después? He was in the grave. Él estaba en la tumba, He was hidden estaba escondido to the appointed time. hasta el tiempo oportuno. 3 days. 3 días, Divine completeness. cumplimiento divino. Then God says, Y después Dios dice, now. ahora, The Bible says la Biblia dice that before he was taken, que antes que él fuera tomado, he was seen by many. fue visto por muchos. So one thing we have to learn Una de las cosas que tenemos que aprender, is that when God goes silent, que cuando Dios mantiene silencio, not to panic when he allows us no entrar en pánico cuando Él permite or leaves us in the grave. o nos deja en la tumba. We must rest Tenemos que descansar in the Lord, en el Señor and we must trust y tenemos que confiar in his divine purpose en su divino cumplimiento, that it will be fulfilled. que se va a cumplir. So like that, when the time comes to be released to the Así que cuando el tiempo llegue para ser soltado a muchos, muchos will see van a ver he, a Él. many will see, better said, Muchos van a ver the saint el santo that was once dead, que estaba muerto un but tiempo now atrás, is alive. que ahora vive. This is why, in closing, Y es por esto, cerrando, when we read Job cuando leímos en Job 42, 1 through 6, 42 del 1 al 6, we see the response vemos la respuesta of Job. de Job. And we see something powerful here. Vemos algo poderoso aquí, Because this response came after God questioned Job. porque esta respuesta vino después de que Dios cuestionó a Job. Because Job got to a place of much complaining. Porque Job llegó a estar en un lugar de muchas quejas, Complaining. quejándose. But in his Pero en él, process en el proceso de él, of God being silent, que Dios mantuvo silencio, he was in his grave. él estaba en su tumba. And it's interesting that the moment God spoke, Es interesante que en el momento que Dios habló, I said, let me ask you these questions. déjame preguntarte estas preguntas. Was you there when I created the heavens and the earth? ¿Estabas tú cuando Was yo you creé there los when I cielos y la created all tierra? these things? ¿Estabas tú ahí cuando yo creé todas estas cosas? We see the final response of Job. Vemos la respuesta final de Job, But after the final response, que después de la respuesta final,
Job entered into the place of godly fear. Job entró en el lugar de reverencia, de temor a Dios. He entered into the place of godly fear. Él entró en el lugar de reverencia a Dios. And the moment he entered into that place, Y en el momento que él entró en ese lugar, we see after Job 42, 1 through 6, vemos después de Job 42, del 1 al 6, that God blessed him with double of everything. Dios lo bendijo con el doble de todo. When he came out the grave, Cuando salió de la he tumba, came out a new creation. salió una criatura And nueva. the saint came out Y el santo to salió be witness to many para ser testigo a of the muchos glory of God de la gloria de that has been Dios revealed to him. que ha sido revelada a él. Let's learn Vamos a aprender to understand a entender the power behind godly silence. el poder detrás del silencio de Dios. When God goes silent, Cuando Dios se va en silencio, it's because he's getting ready. es porque Él se está listando. He's getting ready. Se está listando. Getting ready. Se está He's listando. getting ready. Se está Getting alistando. ready. Se está alistando. He's getting ready. Se está alistando. He's getting ready. Se está alistando. The Bible says La Biblia dice that after que después Jesus fulfilled his assignment, que Jesús cumplió su asignación, the Bible says la Biblia dice that he is seated at the right hand of the Father. que Él está sentado a la diestra del Padre. The Bible says La Biblia dice that all authority and power was given to him. que toda autoridad y poder ha sido dada a Él. You want authority. ¿Tú quieres autoridad? You want power. ¿Quieres poder? You must first embrace when God goes silent. Primero tienes que abrazar cuando Dios se mantiene en silencio. You must embrace it first. Tienes que aceptarlo primero. How long you be in the grave will depend on you. El tiempo que tú pases en la tumba va a depender de ti. That will all fall on you. Todo cae sobre ti. The sooner you stop complaining, the sooner you will come out. Entre más rápido tú dejas de quejarte, más rápido vas a salir. The sooner you stop complaining, Entre más rápido dejas de quejarte, the sooner you will enter into the revelation of godly fear más rápido vas a entrar en la revelación del temor a Jehová, en reverencia, and walk y caminar in your divine purpose. en tu divino propósito. Let's all bow our heads. Vamos a inclinar nuestros rostros.